Tenemos en el esquemático el típico píxel de 3 transistores, uno para el reset, otro que actúa de seguidor de tensión y otro para la selección del píxel. Tras el reset, la corriente fotogenerada descarga el condensador de sensado CPIX. La conversión de la potencia de la luz incidente en una fotocorriente es un proceso inherentemente lineal. Tantos fotones por segundo generan tantos pares electrón hueco como indique la eficiencia cuántica. En el esquema que estamos considerando, sin embargo, esta linealidad puede quedar comprometida por la dependencia del condensador de sensado con la tensión Vpix, ya que este condensador es la capacidad de la unión PN del fotodiodo. De todas formas, vamos a considerar aquí que esta capacidad se mantiene constante, de modo que la relación entre Vpix y la corriente fotogenerada es lineal. Estamos interesados en conocer cuál es la relación entre Vpix y la salida Vpixout. En un array de píxeles de este tipo, cuando se selecciona una fila del array, cada uno de los píxeles de esta fila se conecta al correspondiente bus de columna, por donde recibe la I-bias del seguidor. Como consecuencia de esto, el nudo de salida Vpixout sigue a la tensión en el nudo de sensado Vpix. Si despreciamos el efecto sustrato, la relación entre Vpix y Vpixout tiene la siguiente forma. Podemos ver que la salida se anula para una determinada tensión de entrada, por lo que tendremos un offset en la característica de entrada-salida. Por otro lado, la pendiente de la característica, o sea, la ganancia del seguidor, sería constante e igual a la unidad en todo el rango de Vpix. Vamos a desplazar Vpixout con el fin de tener un comportamiento ideal contra el que vamos a comparar cualquier desviación, que tendrá un error de ganancia y un error de offset. ¿Qué sucede si consideramos ahora el efecto sustrato de M sub RD? La tensión umbral va a depender de la tensión de salida, lo cual va a tener un efecto en la característica de entrada-salida del píxel. Si la comparamos con el caso ideal, en azul, encontramos que la tensión de offset sigue siendo la misma, o sea, que el error de offset es nulo. Sin embargo, la ganancia ya no es 1, lo que significa que tenemos un cierto error de ganancia con respecto al caso ideal. Más aún, la ganancia ni siquiera es constante a lo largo del rango. Volvamos de nuevo al caso en el que el efecto sustrato no entraría en consideración. Ahora vamos a considerar la modulación de la movilidad, lo cual va a tener un efecto en el parámetro de transconductancia del transistor que hace de seguidor. Ahora, en lugar de la movilidad nominal, tendremos una movilidad superficial que está modulada por la tensión de puerta-fuente, a través del parámetro θ. Como consecuencia, tendremos una beta que depende de las tensiones de entrada y salida del seguidor. El efecto de este fenómeno en la relación de entrada y salida del seguidor es un desplazamiento de la característica. La ganancia sigue siendo la misma, o sea que no hay error de ganancia, pero la tensión para la que se anula la salida es distinta, es algo más grande. En la figura parece exagerada ya que hemos multiplicado θ por 1000. El error de offset es, por tanto, otros efectos, como la modulación de la longitud de canal, introducen errores tanto de ganancia como de offset. O también la saturación de la velocidad de los electrones calientes. Nótese que hasta el momento tan solo hemos incluido desviaciones del comportamiento ideal del transistor M sub RD. El hecho de que existan estos errores de offset y de ganancia no es bueno, sobre todo el error de ganancia, que lleva asociado por lo general una cierta no linealidad. Pero es que cuando estos píxeles forman parte de un array, nos encontramos que los parámetros que introducen errores en la característica del píxel se ven afectados por el desapareamiento, lo que significa que los errores de offset y ganancia que hemos mencionado, y recordemos que tan solo hemos considerado los errores introducidos por el seguidor de tensión, van a ser diferentes en cada píxel. Esto da lugar a lo que se conoce como ruido de patrón fijo. El ruido de patrón fijo, en un array de sensores, se refiere a las diferencias entre píxeles que dependen de la posición, pero que se mantienen en el tiempo. Aun así,
se las considera un ruido por su carácter indeseado y aleatorio. Este ruido de patrón fijo tiene dos componentes. Una que se evalúa a oscuras, Dark Signal Non-Uniformity, y que puede cancelarse en parte mediante postprocesado. Y otra que se evalúa con iluminación, Photoresponse Non-Uniformity. Las fuentes de FPN más comunes en sensores de imagen CMOS como el que hemos considerado son la corriente a oscuras y las desviaciones en la operación de algunos de los transistores activos, como acabamos de ver para el seguidor de tensiones. En ambos casos se genera no uniformidad a oscuras, DSNU, y no uniformidad en la fotorrespuesta, PRNU.